Dresde, 13 de febrero de 1945. La ciudad arde. Los refugiados abarrotan las calles. Los soldados pasan por su camino hacia frentes que colapsan. Las familias se apiñan en antiguas bodegas bajo palacios barrocos. Nadie espera lo que vendrá después. A las 10 de esa noche, las sirenas de ataque aéreo gritan a través del valle del Elba. En cuestión de minutos, 772 bombarderos pesados de la Real Fuerza Aérea aparecen sobre el centro de la ciudad. Llevan incendiarios, altas explosivos, un nuevo enfoque táctico diseñado no para destruir fábricas o objetivos militares, sino para crear algo nunca antes visto en la historia humana, una tormenta de fuego. Las tripulaciones reciben sus instrucciones horas antes. El objetivo es Dresde, la Florencia del Elba, una ciudad intacta por asaltos importantes, un lugar de refugiados, hospitales, arquitectura barroca y tesoros culturales que datan de siglos. Los informes de inteligencia indican defensas aéreas mínimas, presencia mínima de cazas, condiciones perfectas para lo que el comando de bombarderos planea desatar. Para la medianoche, el centro de la ciudad ya no existe. 15 kilómetros cuadrados arden simultáneamente. Los vientos superan los 150 kilómetros por hora. Las temperaturas alcanzan 1000 grados Celsius en algunas calles. El oxígeno desaparece de barrios enteros. El asfalto se derrite. Las paredes de arenisca explotan por el calor. Decenas de miles mueren en las primeras 3 horas. La segunda ola llega al amanecer. Los bombarderos estadounidenses terminan lo que comenzaron los británicos. Esta no es la historia de una operación militar. Esta es la historia de lo que ocurre en una ciudad cuando la guerra industrial moderna decide demostrar su poder absoluto. Cuando la línea entre la necesidad militar y la aniquilación masiva desaparece por completo. Cuando una sola noche transforma 7 siglos de logros humanos en cenizas, escombros y cadáveres carbonizados apilados en las calles. Dresde se encuentra en la intersección de realidades en colisión en febrero de 1945. Alemania enfrenta una derrota total. El Ejército Rojo avanza desde el este. Los aliados occidentales se acercan desde el oeste. El Reich colapsa. El régimen de Hitler entra en su último espasmo de destrucción y negación, y Dresde, de alguna manera, permanece en gran parte intacta. Una ciudad desbordada de refugiados que huyen del avance soviético. Un lugar donde la gente cree que podría estar a salvo porque aquí no existe nada de valor militar, sin fábricas de tanques, sin muelles de submarinos, sin plantas de aceite sintético, solo arte, arquitectura, cultura, historia. Los aliados ven algo más, un centro de transporte canalizando tropas alemanas hacia el frente oriental, una ciudad que ayuda al esfuerzo bélico enemigo, un objetivo que demostrará a Stalin que los aliados occidentales contribuyen de manera significativa a derrotar a Alemania. Una oportunidad para mostrar lo que los bombardeos estratégicos pueden lograr cuando se desatan sin restricción contra un centro urbano indefenso. Lo que se desarrolla durante 48 horas revela la lógica última de la guerra total. La destrucción de Dresde se convierte en un caso de prueba, una demostración, una advertencia a enemigos presentes y futuros sobre lo que sucede cuando las naciones industriales comprometen todos los recursos a la aniquilación. Los métodos utilizados esta noche serán estudiados, debatidos, condenados y defendidos durante décadas. Las preguntas morales planteadas nunca encontrarán respuestas satisfactorias. Las grabaciones de la cámara que sobreviven muestran cosas que los seres humanos nunca debieron presenciar. Cuerpos marchitos al tamaño de niños por un calor tan intenso que hierve el agua de los tejidos humanos. Supervivientes con pulmones quemados por aire sobrecalentado. Refugiados que huyen al Elba para escapar de las llamas, solo para congelarse hasta la muerte en el frío de febrero. Tumbas masivas que tardan semanas en llenarse. Una capital cultural de Europa Central reducida a un paisaje lunar de escombros y cenizas en menos de 2 días.
necesidad estratégica o crimen de guerra, objetivo militar o masacre civil, respuesta justificada a la agresión alemana o descenso a la barbarie. Estas preguntas atormentan el legado de la campaña de bombardeo aliado. Dresde cristaliza cada argumento, cada compromiso moral, cada racionalización que permite a las naciones civilizadas incinerar ciudades llenas de civiles y llamarlo victoria. La gente de Dresde no debate estas cuestiones el 13 de febrero. Corren, arden, se asfixian, mueren por miles. Aquellos que sobreviven emergen en una ciudad que ya no existe. 700 años de historia borrados en 14 horas de bombardeo sostenido. La joya barroca de Sajonia transformada en el crematorio más grande de Alemania. Un sobreviviente escribe más tarde: «El infierno vino a la tierra esa noche, y aprendimos que los seres humanos pueden crear tormentos peores que cualquier diablo haya imaginado». ¿Qué pasa cuando la maquinaria de la guerra moderna dirige toda su atención a destruir una sola ciudad? ¿Qué queda cuando las bombas dejan de caer y los incendios finalmente se apagan? ¿Qué se convierte un lugar cuando todo lo que lo hacía reconocible desaparece en una sola noche? Las imágenes sin censura de Dresde proporcionan respuestas que nadie quiere ver. La Florencia del Elba. Dresden antes de la destrucción. Dresde existe desde 7 siglos antes de la noche que lo borra. La ciudad se eleva a lo largo del río Elba, en Sajonia, construida por Augusto el Fuerte en el siglo XVIII como una vitrina del esplendor barroco. La catedral de Frauenkirche domina el horizonte con su inmensa cúpula de piedra. El Palacio Zwinger alberga colecciones de arte que rivalizan con cualquier cosa en Europa. La Ópera Semper acoge estrenos mundiales. Puentes elegantes atraviesan el río. Avenidas arboladas conectan vecindarios de arquitectura ornamentada y jardines cuidadosamente planificados. Los pintores la llaman la Florencia del Elba. Los turistas llegan por miles cada año para maravillarse con lo que siglos de riqueza y cultura producen. A principios de 1945, todo eso permanece físicamente intacto. A diferencia de Berlín, Hamburgo, Colonia y docenas de otras ciudades alemanas reducidas a escombros por años de bombardeos aliados, Dresde sobrevive en gran medida intacta. Ninguna gran incursión golpea la ciudad. Ninguna campaña sostenida convierte sus vecindarios en desiertos. La arquitectura barroca se mantiene. Los museos siguen abiertos. La vida cultural continúa, sin embargo disminuida por 6 años de guerra total. La población cuenta una historia diferente. En 1939, 630.000 personas llaman a Dresde su hogar. Para febrero de 1945, ese número se eleva a bien más de 1 millón. Los refugiados inundan Sajonia desde el este, huyendo del avance del Ejército Rojo a través de Polonia y hacia Alemania misma. Los trenes llegan diariamente llenos de familias que llevan lo que pueden. Columnas de carros tirados por caballos obstruyen las carreteras que conducen a la ciudad. La gente duerme en parques, en estaciones de tren, en sótanos de iglesias, en cualquier lugar donde puedan encontrar refugio del frío de febrero. Los refugiados traen historias que aterran a quienes las escuchan. Los soldados soviéticos ejercen venganza por 4 años de atrocidades alemanas en Rusia. Aldeas enteras desaparecen. Las mujeres enfrentan la violación en masa. Los civiles mueren por miles a medida que el Ejército Rojo avanza hacia el oeste. Prusia queda vacía. Pomerania arde. Silesia cae. La marea humana fluye hacia lo que la gente espera que podría ser la seguridad en el corazón de Alemania. Dresde se convierte en un santuario para cientos de miles convencidos de que si en algún lugar se podría escapar de los últimos convulsos de la guerra, debe ser esta ciudad de cultura y belleza. La situación estratégica hace que tales esperanzas sean delirantes. Dresde se encuentra a 120 kilómetros de las posiciones del frente oriental más cercanas a mediados de febrero. El Ejército Rojo avanza entre 20 y 30 kilómetros por semana.
Las matemáticas simples revelan que las fuerzas soviéticas alcanzarán el valle del Elba en cuestión de semanas, quizás días, si las defensas alemanas colapsan por completo. La ciudad se encuentra directamente en el camino de la mayor ofensiva militar en la historia humana. Más inmediatamente relevante para el destino de Dresde, la ciudad funciona como un importante centro de transporte. 7 líneas de ferrocarril principales convergen aquí. Las tropas que se dirigen al este pasan por los patios de maniobras de Dresde. Los suministros se mueven a través de la ciudad hacia las posiciones alemanas en colapso. Los hospitales militares se llenan de heridos evacuados del frente oriental. Las oficinas administrativas coordinan la defensa del sureste de Alemania. El régimen opera una fábrica óptica 6 que produce visores y equipos de puntería. Varios talleres más pequeños fabrican componentes para equipos militares. Ninguna de estas instalaciones justifica lo que planea el comando bombardero. El valor militar de Dresde se queda pálido en comparación con docenas de objetivos más significativos. Pero la ciudad ofrece algo más que importa en febrero de 1945. Una oportunidad. Una posibilidad de demostrar el poder destructivo total del bombardeo estratégico contra un centro urbano indefenso. Una forma de mostrar a Stalin que los aliados occidentales contribuyen de manera significativa a la derrota de Alemania. Una prueba de nuevos enfoques tácticos diseñados para crear la máxima destrucción con el mínimo esfuerzo. Los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses analizan Dresde durante meses antes del ataque. Fotografías de reconocimiento mapean el diseño del centro de la ciudad. Los analistas identifican las áreas residenciales más densas. Los expertos estudian los patrones de calles medievales, la concentración de edificios de madera en el casco antiguo de Altstadt, la vulnerabilidad de la arquitectura barroca al fuego. Todo apunta a condiciones ideales para un ataque incendiario. Calles estrechas, estructuras densamente empaquetadas, capacidad mínima de lucha contra incendios, defensa aérea insignificante, cientos de miles de personas apiñadas en edificios combustibles. La decisión de destruir Dresde proviene de los niveles más altos. Churchill lo aprueba. El portal en el Ministerio del Aire lo avala. Harris, en el mando de bombarderos, lo implementa con entusiasmo. Los estadounidenses aceptan participar. La fecha objetivo se fija para mediados de febrero, cuando las condiciones climáticas favorecen operaciones a gran escala. Se decide el método: bombardeo de área, diseñado para crear una tormenta de fuego. El objetivo se declara abiertamente en los documentos de planificación: causar la máxima destrucción y bajas, romper la moral alemana, demostrar el poder aliado, ayudar a las operaciones soviéticas destruyendo la infraestructura de transporte. Nadie en Dresde sabe nada de esto. La ciudad continúa su existencia en tiempos de guerra hasta principios de febrero. Las tarjetas de racionamiento proporcionan suministros de alimentos cada vez más escasos. Las regulaciones de apagón oscurecen las calles por la noche. Existen refugios antiaéreos, pero reciben poco uso porque nunca llegan grandes bombardeos. Las personas se adaptan a la escasez, al miedo, a la incertidumbre sobre el futuro. Los refugiados se integran lo mejor que pueden en una ciudad que lucha con cargas imposibles. La vida continúa porque ¿qué más pueden hacer las personas? El tiempo sigue siendo frío. La nieve cae intermitentemente hasta principios de febrero. El Elba fluye marrón y hinchado con el deshielo invernal. Las fachadas barrocas lucen tan magníficas como siempre, aunque la pintura se está descascarando y el mantenimiento se degrada después de 6 años de guerra. Dentro de los edificios, las familias se agrupan para protegerse del frío. La comida escasea. El combustible para calefacción se vuelve imposible de encontrar. Pero la ciudad permanece en pie. La arquitectura aguanta. Dresde sigue siendo Dresde. Las sirenas de ataque aéreo suenan ocasionalmente cuando los grupos de bombarderos aliados pasan por encima en ruta a otros objetivos. Berlín al norte, Chemnitz al sur,
Leipzig al noroeste. Los bombarderos vuelan sobre Dresde y continúan hacia otras ciudades. Dresde observa desde abajo mientras otros lugares arden. Crece la sensación de que quizás esta ciudad podría ser perdonada. Quizás su importancia cultural la protege. Quizás la guerra terminará antes de que las bombas lleguen aquí. Los refugiados se aferran particularmente a esta esperanza. Huyen hacia el este esperando violencia, muerte y brutalidad de las fuerzas soviéticas. Llegan a Dresde buscando seguridad de una guerra que consume todo a su paso. La ciudad representa la supervivencia, un lugar donde las piedras antiguas podrían protegerlos de las armas modernas, donde la cultura y la belleza podrían significar algo incluso en medio de una guerra total. El 13 de febrero comienza como cualquier otro día de guerra en Dresde. Frío, gris. La gente hace cola por raciones. Los refugiados buscan refugio. Los trenes llegan y salen. La ciudad funciona tan bien como cualquier ciudad alemana puede en las últimas semanas del Reich. Nada sugiere que en 12 horas todo cambiará para siempre. Una mujer recuerda más tarde: creíamos que Dresde era demasiado hermosa para destruir, que incluso en la guerra algunas cosas permanecen sagradas. Un trabajador ferroviario recuerda: los trenes nunca dejaron de llegar, llenos de personas huyendo de los rusos, y nunca imaginamos que estábamos corriendo hacia algo peor. A última hora de la tarde del día 13, el clima comienza a despejarse. La capa de nubes que cubre Europa Central durante días empieza a desvanecerse. La visibilidad mejora. Los meteorólogos del Comando de Bombarderos en Inglaterra notan las condiciones favorables. La operación recibe la aprobación final: 772 bombarderos pesados. Lancaster se preparan para despegar desde bases en el este de Inglaterra. Su objetivo: el centro de la ciudad de Dresde. Su misión: crear una tormenta de fuego. Su carga: miles de toneladas de explosivos de alto poder e incendiarios diseñados para convertir una ciudad en un infierno. Dresde no tiene idea de lo que se acerca desde el oeste. No hay defensas de combate significativas que protejan la ciudad. Las ametralladoras antiaéreas fueron trasladadas a lugares más estratégicos hace meses. La cobertura de radar es mínima. La defensa civil consiste en refugios inadecuados y brigadas de bomberos mal equipadas. La ciudad está desnuda ante lo que viene a continuación. Cuando cae la oscuridad del 13 de febrero, las familias se acomodan para otra fría noche de invierno. Los refugiados se apiñan en refugios temporales. Los niños duermen. Los adultos se preocupan por la comida, por el combustible, por lo que pueda traer mañana. Nadie se preocupa por los bombarderos. Dresde nunca es bombardeada. A las 10:13 de esa noche, las sirenas de alerta aérea comienzan a aullar por toda la ciudad. La primera ola. Iniciación del incendio. Las sirenas gritan a las 10:13 de la noche del 13 de febrero. Las personas reaccionan lentamente. Dresde experimenta advertencias de bombardeo regularmente, mientras las corrientes de bombarderos pasan sobre sus cabezas hacia otros objetivos. La rutina se vuelve familiar. Suenan las sirenas. La gente se mueve a los refugios. Los motores de los aviones zumban sobre nuestras cabezas. Los bombarderos continúan en otros lugares. Suena todo claro. La vida vuelve a la normalidad. Nadie espera que esta noche sea diferente. Las familias reúnen a los niños y se dirigen hacia los sótanos. Los refugiados en refugios temporales se agolpan en los calabozos debajo de escuelas e iglesias. Los ancianos que sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial recuerdan amenazas diferentes y se mueven con menos urgencia. Las jóvenes madres abrazan a los bebés y descienden por las escaleras hacia antiguas cámaras abovedadas debajo de edificios barrocos. Los refugios se llenan, pero no con pánico. Aún no. A las 10:22, la primera ola de Lancasters llega al espacio aéreo de Dresde. La fuerza de exploración llega primero. Los aviones Mosquito, equipados con equipos de navegación especializados, identifican el punto de mira en el centro de la ciudad. La zona objetivo
abarca la Altstadt, el casco antiguo medieval, donde calles estrechas serpentean entre edificios que datan de siglos. Estructuras de madera soportan fachadas de yeso. Las vigas del tejado envejecen durante cientos de años hasta que se vuelven perfectamente secas y se convierten en yesca. Las calles forman un laberinto de material combustible empaquetado en 15 kilómetros cuadrados. Los exploradores lanzan bengalas de magnesio que se encienden a gran altitud y descienden en paracaídas, transformando la noche en un día artificial. Las bengalas quedan suspendidas sobre la ciudad, iluminando las curvas del Elba, las cúpulas y agujas barrocas, los patrones geométricos de las calles que irradian desde la plaza central de Altmarkt. La luz es brillante, espantosa, hermosa en su terrible claridad. Entonces, los indicadores de objetivo caen. Marcadores pirotécnicos rojos y verdes explotan a través de la Altstadt, creando puntos de mira visibles a lo largo de kilómetros. La fuerza principal de bombarderos sigue a los guías por minutos. 244 Lancasters se acercan en oleadas, cada uno llevando entre 4 y 8 toneladas de bombas. Las cargas de bombas mezclan explosivos de alta potencia con incendiarios en proporciones cuidadosamente calculadas, diseñadas para lograr un efecto específico. Los explosivos de alta potencia caen primero. 4.000 libras de explosivos de gran tamaño golpean los edificios y detonan con una fuerza de conmoción masiva. Los techos colapsan. Las ventanas estallan en todos los vecindarios. Las paredes se agrietan y caen a las calles. Las explosiones crean condiciones perfectas para lo que sigue. Los edificios quedan devastados y expuestos, sus interiores vulnerables, sus estructuras de madera astilladas y accesibles al aire. Los incendiarios caen a continuación. Cientos de miles de bombas de termita y fósforo llueven sobre el centro de la ciudad destrozada. Cada incendiario de 4 libras arde a aproximadamente 2000 grados Celsius. Nada puede extinguirlas. El agua las hace arder más fuerte. La arena a veces las sofoca, pero requiere acción inmediata, y hay demasiadas, cayendo demasiado rápido, iniciando incendios en demasiados lugares al mismo tiempo. En cuestión de minutos, cientos de fuegos se encienden en toda la Altstadt. La distribución de bombas cuidadosamente planificada asegura que los incendios comiencen en cada edificio, cada manzana, cada calle en la zona objetivo. Los fuegos individuales se fusionan en conflagraciones más grandes. Los incendios más grandes se combinan en enormes llamas que consumen vecindarios enteros. La temperatura aumenta. El aire comienza a moverse. Las personas en los refugios sienten los primeros temblores de las explosiones cercanas. El polvo cae de los antiguos techos. Los niños lloran. Los adultos intentan mantenerse calmados. Las bombas siguen cayendo. Las explosiones se acercan. La tierra tiembla con cada impacto. Luego el sonido cambia. El agudo estallido de explosivos pesados da paso a un ruido diferente, un rugido, un viento huracanado. La tormenta de fuego comienza. Los incendios crean su propio sistema meteorológico. El aire sobrecalentado asciende rápidamente desde cientos de edificios en llamas. El aire más frío se apresura a entrar desde las áreas circundantes para reemplazarlo. La velocidad del viento aumenta. 50 kilómetros por hora, 70, 100, 150 kilómetros por hora. El viento alimenta el oxígeno a las llamas. Las llamas se vuelven más calientes. Las llamas más calientes atraen más aire. El ciclo se acelera más allá de la capacidad de cualquier bombero para controlar o incluso comprender. Las personas emergen de los refugios esperando luchar contra los incendios y encuentran un paisaje transformado en algo de pesadilla. El viento los derriba. Los escombros voladores se convierten en proyectiles mortales. Las brasas ardientes llenan el aire como nieve horizontal. El calor hace que respirar sea doloroso, incluso a cientos de metros de las llamas más cercanas. Aquellos que intentan llegar a las bombas de agua no pueden avanzar contra el viento. Los que llevan cubos
ven cómo el agua se evapora antes de llegar a las llamas. La tormenta de fuego alcanza su máxima intensidad alrededor de 11 de la noche. La ciudad vieja arde simultáneamente. Las temperaturas en algunas calles superan 1000 grados Celsius. El asfalto se derrite y fluye en ríos. Los bloques de arenisca que estuvieron de pie durante siglos explotan por el estrés térmico. Los postes de metal se ablandan y doblan. El vidrio se derrite de los marcos de las ventanas. Las fachadas barrocas que definieron a Dresde durante generaciones se ampollan, agrietan y colapsan en el infierno debajo. Las bodegas se convierten en trampas mortales. Los incendios consumen el oxígeno en los edificios de arriba. El monóxido de carbono se filtra hacia abajo en los refugios a través de los conductos de ventilación y grietas en las paredes. La gente se asfixia sin heridas visibles. Otros huyen de las temperaturas en aumento solo para encontrarse con la tormenta de fuego afuera. La elección se vuelve imposible: quedarse y asfixiarse. Correr y quemarse. Aquellos que corren describen escenas que los atormentarán para siempre. Antorchas humanas titubean por las calles, ropa y cabello en llamas, piel desollándose de los huesos. Niños separados de sus padres gritan nombres que desaparecen en el rugido del viento y del fuego. Ancianos que se mueven demasiado despacio simplemente se detienen, se sientan y esperan la muerte. Refugiados que huyeron de los ejércitos soviéticos mueren en calles alemanas, asesinados por bombas británicas. El Elba ofrece una aparente salvación. Miles huyen hacia el río creyendo que el agua los salvará. Ellos llegan a las orillas y se zambullen, buscando alivio del calor insoportable. El río corre frío en febrero. La hipotermia se presenta en minutos. Las personas demasiado exhaustas o heridas para nadar se dejan llevar por la corriente y se ahogan. Aquellos que se aferran a las orillas mueren congelados mientras su ropa se cubre de hielo. Los cuerpos se acumulan a lo largo de la costa, algunos quemados, otros congelados, todos muertos. La tormenta de fuego consume todo lo combustible en la zona objetivo. Los hospitales arden con pacientes todavía en camas. Las iglesias colapsan, sepultando a aquellos que buscaron refugio dentro. Las escuelas abarrotadas de refugiados se convierten en crematorios. La catedral de Frauenkirche, que sobrevivió guerras y asedios durante 2 siglos, arde desde dentro mientras su interior de madera se incendia. La cúpula de piedra brilla roja por el calor interno. Permanecerá en pie durante 2 días más antes de colapsar finalmente. El Palacio Zwinger arde. Obras de arte invaluables acumuladas durante siglos se convierten en llamas. La ópera Semper arde. El palacio japonés arde. El castillo real arde. 700 años de cultura y belleza acumuladas y logros humanos se transforman en cenizas en menos de 2 horas. Para la medianoche, la primera oleada completa su trabajo. Los bombarderos giran hacia el oeste y regresan hacia Inglaterra. Dejan atrás una ciudad en llamas visible desde más de 100 kilómetros de distancia. El resplandor ilumina las nubes sobre Dresde. Los pilotos en los aviones que regresan lo ven y saben que han creado algo sin precedentes en la historia de la guerra. En el suelo, los sobrevivientes emergen de los refugios hacia un mundo que ya no se parece a la ciudad que conocían horas antes. Calles familiares desaparecen bajo los escombros. Monumentos desaparecen. La oscuridad se llena de gritos, de llamados de auxilio, con el rugido de las llamas, con el estruendo de los edificios que colapsan. El olor de la carne quemada se mezcla con el humo y los vapores químicos de materiales derretidos que nunca debieron combustionar. Los esfuerzos de rescate comienzan de inmediato y resultan infructuosos. Los bomberos de las ciudades cercanas se apresuran hacia Dresde y no pueden penetrar el calor. Las tuberías de agua se rompen por las explosiones y el estrés térmico. Las bombas no encuentran presión. Las calles se llenan de escombros demasiado profundos para pasar. Los heridos
superan al personal médico disponible por cientos a uno. Los muertos ya son decenas de miles. 3 horas pasan. Los sobrevivientes tratan de comprender lo que sucedió. Muchos creen que lo peor ha pasado. Vinieron los bombarderos. La ciudad arde. Seguro que nada más puede suceder esta noche. Empiezan a tratar de salvar lo que queda, buscar a los miembros de la familia, sacar a los heridos de los escombros, combatir incendios que parecen estar disminuyendo a medida que consumen todo lo que se puede quemar. A la 1:30 de la mañana del 14 de febrero, las sirenas de la alerta aérea suenan de nuevo. Se acerca la segunda ola. 529 bombarderos Lancaster transportan nuevas cargas de explosivos de alto poder e incendiarios. Su objetivo sigue siendo el mismo: el centro de la ciudad, las áreas que ya están ardiendo. La misión es asegurar la destrucción completa, matar a los trabajadores de rescate, terminar lo que comenzó la primera ola. Un sobreviviente testifica más tarde: pensamos que el infierno había venido y se había ido, pero el infierno regresó al amanecer y aprendimos que la crueldad humana no tiene fondo, ni límite, ni fin. Un bombero recuerda: vi morir a mi ciudad 2 veces en una noche, y entendí entonces que habíamos desatado algo que nunca podríamos controlar, nunca detener, nunca recuperar. La segunda ola encuentra una ciudad en llamas ya devastada, más allá del reconocimiento. La bombardean de todos modos. La segunda ola y alba. Aniquilación completa. Las sirenas vuelven a aullar a la 1:30 de la mañana. Los sobrevivientes no pueden creer lo que oyen. Otro ataque. Imposible. La ciudad ya arde. ¿Qué más pueden lograr los bombarderos contra un paisaje ya transformado en un infierno? Pero el sonido crece inconfundible. Los motores de las aeronaves zumban sobre nosotros, cientos de ellos. La pesadilla no ha terminado. 529 Lancasters se acercan a Dresden en la oscuridad antes del amanecer del 14 de febrero. El centro de la ciudad todavía arde desde el primer ataque 3 horas antes. La tormenta de fuego disminuye, pero sigue consumiendo todo combustible en la Altstadt. Las llamas saltan de edificio en edificio a través de calles ahora atestadas de escombros y cadáveres. La columna térmica de aire ascendente sigue siendo visible en los instrumentos de las tripulaciones de los bombarderos desde decenas de kilómetros de distancia. La segunda oleada lleva órdenes de bombardear la misma zona objetivo que el primer ataque. El punto de mira sigue siendo el centro de la ciudad. Las cargas consisten en la misma mezcla de explosivos de alta potencia e incendiarios. El objetivo táctico se expresa claramente en las breves informativas a la tripulación: asegurar la destrucción completa, no dejar nada en pie, matar a cualquier persona que sobrevivió al primer ataque, prevenir cualquier operación de recuperación o rescate. Los pioneros lanzan nuevos indicadores de objetivo a la 1:40. Las marcas caen sobre calles que ya arden, añadiendo un nuevo brillo pirotécnico a las llamas que no necesitan más iluminación. La fuerza principal sigue en cuestión de minutos. La misión de bombardeo comienza a la 1:50 y continúa durante 23 minutos de bombardeo sostenido. Los explosivos de alta potencia caen primero, como antes, pero esta vez impactan una ciudad ya desolada y debilitada. Los edificios dañados en el primer ataque colapsan por completo. Las estructuras que sobrevivieron con las paredes intactas se desintegran bajo nuevos estallidos concursivos. Los refugios que protegieron a la gente hace 3 horas se abren cuando bombas de 1000 libras penetran en sótanos debilitados. Los espacios subterráneos que ofrecían refugio se convierten en tumbas masivas a medida que los arcos del techo colapsan y entierran a cientos vivos. Los incendiarios caen sobre ruinas que todavía humean de la primera ola. Nuevos incendios se encienden en áreas que no fueron completamente consumidas. Los edificios en la periferia de la zona de fuego, que escaparon lo peor del primer ataque, ahora arden. El fuego se extiende desde el centro de la ciudad hacia barrios residenciales que previamente no habían sido tocados. La zona de destrucción
se expande de 15 kilómetros cuadrados a más de 20. Las personas que huyeron de sus refugios después del primer ataque para buscar a sus familiares o apagar incendios ahora mueren en las calles. Las bombas caen al azar en toda el área objetivo. Un hombre que saca heridos de los escombros desaparece en una explosión. Una mujer que busca a sus hijos arde cuando los incendiarios encienden el edificio que ella entra. Los bomberos de pueblos vecinos que acudieron a ayudar a Dresde mueren junto a aquellos a quienes vinieron a salvar. El parque Grosser Garten, en el borde oriental de la ciudad, se llena de refugiados que huyeron allí buscando seguridad en un terreno abierto, lejos de los edificios en llamas. Miles se agolpan en el parque. Las familias se acurrucan juntas. Los heridos yacen en el suelo helado. Los padres aprietan a los niños. Todos creen que los árboles y el espacio abierto los protegerán de los incendios que consumen el centro de la ciudad a 2 kilómetros de distancia. Los bombarderos los encuentran de todos modos. Los explosivos de alto poder crean cráteres en el parque. Los incendiarios encienden los árboles. Los refugiados se dispersan en pánico, corriendo en todas direcciones, buscando un refugio que no existe. Los cuerpos cubren los caminos entre los árboles destrozados. Los cráteres se llenan de muertos y heridos. El parque se transforma de santuario a campo de matanza en minutos. Las riberas del río Elba tampoco ofrecen seguridad. Cientos que sobrevivieron al primer ataque al llegar al agua permanecen allí, demasiado exhaustos o heridos para moverse. La segunda oleada lanza bombas a lo largo de ambas orillas. Las explosiones desgarran multitudes de sobrevivientes acurrucados en las orillas embarradas. Los cuerpos, ya congelados tras horas en el frío de febrero, son desmembrados o sepultados bajo los escombros arrojados desde edificios cercanos. La estación de tren principal arde de nuevo. El primer ataque dañó, pero no destruyó la masiva estructura. La segunda oleada termina el trabajo. El techo de acero y vidrio se derrumba sobre plataformas llenas de refugiados que se resguardaron allí. Los trenes hospital llenos de heridos arden en los apartaderos. Las locomotoras explotan a medida que las calderas se rompen por el calor y los daños por explosiones. Los patios de maniobras se convierten en paisajes de metal retorcido y vagones en llamas. A las 2:30 de la mañana, la segunda ola completa su misión y se da la vuelta para regresar a casa. Los bombarderos dejan atrás una ciudad ardiendo incluso más intensamente que antes. La tormenta de fuego se reaviva con combustible fresco y se extiende a áreas previamente no dañadas. La temperatura aumenta nuevamente, la velocidad del viento incrementa. La destrucción que parecía completa hace 3 horas resulta ser solo una preparación para lo peor que está por venir. El amanecer llega alrededor de 6 el 14 de febrero. El sol de invierno se eleva sobre una ciudad que ya no existe. La luz revela lo que la oscuridad, en su misericordia, ocultó. Dresde se ha convertido en un desierto de escombros y cenizas que se extiende de horizonte a horizonte. Donde hace 12 horas se erguían palacios barrocos, no queda nada más que paredes destrozadas y escombros humeantes. Donde las calles serpenteaban por vecindarios medievales, solo las huellas visibles en el patrón de escombros indican dónde antes corrían las carreteras. Los incendios aún arden. Continuarán ardiendo durante días. Bloques enteros de la ciudad permanecen demasiado calientes para acercarse. Los cadáveres llenan cada calle, cada plaza, cada espacio público. Algunos cuerpos yacen intactos, muertos por conmoción o sofocación. Otros están carbonizados más allá del reconocimiento. Muchos están marchitos a la mitad de su tamaño normal o menos, el agua hervida de sus tejidos por temperaturas que superaron el calor de un crematorio. Los cuerpos de los niños yacen encogidos en posiciones fetales. Las mujeres abrazan a bebés quemados en sus brazos. Los ancianos se sientan contra las paredes, donde se detuvieron a descansar y nunca volvieron a levantarse. Los sobrevivientes que emergen a la luz del día luchan por orientarse en un paisaje urbano transformado más allá del reconocimiento.
Los hitos familiares han desaparecido. Las agujas de las iglesias que guiaron la navegación durante siglos ya no existen. El plano de la calle desaparece bajo metros de escombros. Las personas vagan en estado de shock, buscando hogares que simplemente ya no están, por familiares que nunca serán encontrados, por algún vestigio reconocible del mundo que existió ayer. Pero la destrucción no ha terminado. La segunda ola partió hace horas, pero un tercer ataque se prepara para lanzarse desde bases en Inglaterra y Francia, bombarderos estadounidenses, fortalezas voladoras y liberadores, más de 300 de ellos. Su objetivo: los patios de clasificación ferroviaria y lo que sea que quede en pie en el centro de la ciudad de Dresde. Los bombarderos estadounidenses llegan poco después del mediodía el 14 de febrero. Las tripulaciones esperan encontrar una ciudad. Encuentran un desierto en llamas. El humo se eleva miles de metros en el aire, oscureciendo la navegación visual. Los visores de bombas Norden resultan inútiles en la neblina. Los bombarderos sueltan sus cargas basándose en posiciones estimadas, retornos de radar y conjeturas. Las bombas caen sobre los distritos este y sur de Dresde. Las áreas residenciales que escaparon de los ataques nocturnos arden ahora. Los pocos hospitales restantes reciben impactos directos. Una instalación de la Cruz Roja claramente marcada explota, matando a pacientes, doctores y enfermeras. Las escuelas convertidas en refugios de emergencia colapsan. Las iglesias donde los heridos yacen en los bancos se desintegran. El ataque americano dura 24 minutos. Más de 700 toneladas de explosivos e incendiarios caen sobre una ciudad ya destruida. La justificación militar se vuelve absurda. Los patios de trenes son ruinas en forma de cráter. Los puentes están caídos. Las carreteras son intransitables. No puede ocurrir ningún movimiento militar a través de Dresde. La ciudad no ofrece ningún valor como objetivo, excepto como una demostración de lo que el bombardeo estratégico puede lograr cuando se aplica sin restricciones. A primera hora de la tarde del 14 de febrero, el bombardeo finalmente termina. 3 ataques separados durante 14 horas, más de 3.000 toneladas de bombas, aproximadamente 1.200 aviones, el asalto aéreo más concentrado en una sola ciudad en un periodo tan breve durante toda la guerra. La tormenta de fuego se apaga por sí sola durante los siguientes días, a medida que agota todo material combustible. Los fuegos humean durante semanas en sótanos y bajo los escombros. El centro de la ciudad sigue siendo demasiado caliente para entrar durante días. Cuando los trabajadores de rescate finalmente penetran en las ruinas, encuentran escenas que desafían la descripción. Refugios llenos de cientos de cuerpos, calles donde los cadáveres yacen en capas, sótanos donde las familias murieron juntas, sus cuerpos sin heridas, simplemente asfixiados cuando los fuegos consumieron todo el oxígeno. La tarea de recuperar e identificar cuerpos resulta imposible. Demasiados muertos, demasiada destrucción, muy poco personal sobreviviente, muy poco equipo. Se toma la decisión de cremar a los muertos donde yacen. Las piras funerarias arden en la plaza Altmarkt durante semanas. Los trabajadores apilan los cuerpos como leña y los queman en enormes piras alimentadas por escombros de edificios destruidos. El humo de los cadáveres en llamas añade a la penumbra que se cierne sobre las ruinas. Nunca surge un recuento preciso de los muertos. Las estimaciones varían desde 25.000 hasta más de 100.000. El verdadero número probablemente se sitúe en algún lugar entre ellos. Decenas de miles mueren en los ataques. Decenas de miles más mueren en los días y semanas siguientes debido a heridas, exposición, enfermedades y hambre. Cientos de miles que llamaban a Dresde su hogar a principios de febrero están muertos, desaparecidos o han huido al final del mes. La catedral de la Frauenkirche se mantiene en pie durante 2 días más después del bombardeo, antes de que su cúpula de piedra finalmente colapse el 15 de febrero. El estruendo resuena a través de las ruinas.
El montón de escombros que queda permanecerá intacto durante casi 50 años, un monumento a lo que ocurrió aquí. Un rescatista escribió más tarde: «He visto el rostro del infierno y lleva la máscara de la civilización, habla el idioma de la necesidad y se justifica con objetivos estratégicos que no significan nada para los muertos». Un sobreviviente recuerda: «La ciudad murió y parte de nosotros murió con ella, y lo que emergió de esas ruinas ya no era humano, solo fantasmas caminando por un cementerio pretendiendo estar vivos». Dresde arde, el mundo observa, y las preguntas que atormentarán este momento durante generaciones comienzan a formarse en mentes que aún no están listas para enfrentarlas. Las consecuencias: una ciudad de cadáveres. El silencio desciende sobre Dresde el 15 de febrero. Los bombardeos no regresan. Los incendios disminuyen a brasas humeantes. El humo se aclara lo suficiente como para ver a través de las ruinas. Lo que queda es una necrópolis, una ciudad de los muertos que se extiende a lo largo de 25 kilómetros cuadrados del centro de Dresde. Los vivos se mueven a través de ella como fantasmas, buscando cosas que nunca encontrarán. La escala de destrucción desafía la comprensión incluso para aquellos que están dentro de ella. La totalidad de la Altstadt ya no existe como un espacio urbano funcional. 7 siglos de habitabilidad continua terminan en 14 horas. La arquitectura barroca que definió a Dresde desaparece. El Palacio Zwinger permanece como una concha quemada. Sus paredes intactas, pero todo lo que hay dentro consumido. El Castillo Real es escombros. La Ópera Semper ha desaparecido. El Palacio japonés sobrevive solo como fragmentos de paredes. La torre de la Kreuzkirche aún se mantiene en pie, pero la iglesia de abajo está vacía. Las paredes de la Catedral Katholische Hofkirche permanecen, pero el interior está destruido. Edificio tras edificio revela el mismo patrón. Las paredes exteriores de piedra o ladrillo se levantan a diferentes alturas. Todo lo de madera en el interior se ha quemado completamente. Las vigas del techo, las viguetas del suelo, las escaleras, los muebles, todo lo combustible es ceniza. Algunas estructuras retienen fachadas que parecen casi normales desde ciertos ángulos hasta que ves a través de los marcos de ventanas vacías hacia el cielo azul detrás. Otros edificios colapsaron por completo en montones de escombros indistinguibles de las calles llenas de escombros que los rodean. El plano de la calle medieval desaparece bajo los escombros. Los restos llenan los caminos estrechos de la Altstadt a profundidades de 3 y 4 metros en algunas partes. Los bulevares más anchos están un poco mejor, pero siguen siendo intransitables para los vehículos. Montañas de mampostería rota, madera destrozada, metal retorcido y piedra pulverizada bloquean cada ruta hacia el centro de la ciudad. Las pocas calles que se mantienen parcialmente despejadas sirven solo como caminos para los equipos de trabajo que transportan cuerpos. El agua no fluye. Las bombas y los incendios destruyen las tuberías de agua en todo el centro de la ciudad. Las tuberías rotas gotean inútilmente en los escombros. El Elba aún fluye a través de Dresde, pero no existe ningún sistema funcional para llevar agua del río a donde las personas la necesitan. La falta de agua impide cualquier lucha contra incendios significativa. Los incendios restantes arden hasta que agotan su combustible. También significa que los sobrevivientes no pueden lavarse, no pueden beber sin caminar hasta el río, no pueden mantener ningún atisbo de saneamiento. La electricidad se ha ido. Las líneas de gas están rotas y son peligrosas. Las líneas telefónicas están caídas. La infraestructura de la ciudad que hace posible la vida urbana moderna ya no funciona. Dresde a mediados de febrero de 1945 vuelve a condiciones medievales. No hay luz después de la oscuridad, excepto por los incendios. No hay calor, excepto por los escombros en llamas. No hay comunicación excepto cara a cara. No hay transporte excepto caminar.
Las autoridades nazis en Dresde luchan por mantener el orden y comienzan las operaciones de recuperación. El Gauleiter Martin Mutschmann sobrevive al bombardeo en un búnker fuera del centro de la ciudad. Emite órdenes para comenzar a despejar las calles y recuperar los cuerpos, pero los recursos para implementar esas órdenes apenas existen. La mayoría de los trabajadores municipales están muertos, han huido o están demasiado traumatizados para funcionar. Los equipos arden en los ataques, los vehículos no tienen combustible. El aparato administrativo colapsa. La tarea de recuperación de cuerpos comienza dentro de unas pocas horas tras la caída de las últimas bombas y continúa durante semanas. Los equipos de trabajo, muchos compuestos por prisioneros de guerra forzados, miembros de la juventud hitleriana y personal de defensa civil sobreviviente, se desplazan sistemáticamente a través de las ruinas. Llevan camillas, traen carros, usan paños sobre sus rostros contra el hedor. El olor a muerte pesa sobre Dresde como una niebla. Los cuerpos aparecen en todas partes, en las calles donde la gente murió huyendo de la tormenta de fuego, en sótanos donde familias enteras se asfixiaron juntas, en el parque Grossergarten, donde los refugiados pensaban que estarían a salvo, a lo largo de las orillas del río Elba, donde cientos se congelaron o se ahogaron, en la estación de trenes debajo del techo colapsado, en las ruinas de hospitales, en sótanos de iglesias, en refugios escolares, en todas partes. La condición de los cadáveres varía de intactos a irreconocibles. Algunas víctimas no muestran heridas externas, asesinadas por envenenamiento con monóxido de carbono o privación de oxígeno cuando la tormenta de fuego consumió el aire. Estos cuerpos parecen casi pacíficos, como si los muertos simplemente se hubieran quedado dormidos. Otros cadáveres presentan quemaduras horribles, la piel carbonizada de negro, extremidades contraídas en posiciones de boxeador por el calor que encoge músculos y tendones. Muchos cuerpos están marchitos a una fracción del tamaño normal, el intenso calor hirviendo el agua y la grasa, reduciendo a los adultos a las dimensiones de los niños. La identificación resulta imposible para la mayoría de las víctimas. El calor destruye documentos, ropa, cualquier objeto personal que pueda identificar a los individuos. Familias enteras mueren juntas, pero no se puede determinar a qué familia pertenece cada cuerpo. Los muertos se acumulan más rápido de lo que se pueden procesar. Los equipos de trabajo apilan cadáveres en la plaza Altmarkt y en otros espacios abiertos. Las pilas crecen hasta cientos, luego miles. Se toma la decisión de cremar a los muertos en piras funerarias masivas. No existe ninguna otra opción. El número de muertos supera la capacidad de los cementerios de Dresde por un orden de magnitud. No existen ataúdes. No se pueden cavar tumbas en el suelo congelado de febrero lo suficientemente rápido. La enfermedad amenaza si los cuerpos permanecen sin enterrar. Las piras se vuelven necesarias. Los trabajadores construyen plataformas a partir de escombros. Apilan los cuerpos con cuidado al principio, tratando de mantener algo de dignidad, algo de respeto por los muertos. Pero los números abruman tales esfuerzos. Pronto los cadáveres se amontonan en las piras en montones, madera empapada de combustible debajo, más escombros encima. Los fuegos arden continuamente. El humo de la carne humana quemada añade otra capa al velo que cuelga sobre la ciudad. Las piras arden durante 3 semanas. Las estimaciones sugieren que entre 30 y 40.000 cuerpos se queman de esta manera solo en el Altmarkt. Otras piras funcionan en otras partes de la ciudad. Las cenizas y fragmentos de hueso se entierran en fosas comunes. La mayoría de las víctimas de la tormenta de fuego de Dresde no tienen tumba individual, ni marcador, ni forma de que las generaciones futuras sepan quiénes fueron o dónde descansan. Los sobrevivientes intentan localizar a los familiares desaparecidos y consideran que la tarea es desesperada. Una mujer busca a sus 3 hijos que estaban en un refugio diferente. Encuentra el refugio colapsado, lleno de cuerpos quemados más allá de reconocimiento. ¿Están sus hijos entre los muertos? Nunca lo sabrá.
Un hombre busca a sus padres ancianos que se negaron a abandonar su apartamento. El edificio ya no existe. ¿Murieron allí? ¿Huyeron? ¿Sobrevivieron? No llegan respuestas. Los hospitales que permanecen funcionales están desbordados de heridos, quemaduras, lesiones por aplastamiento, daños respiratorios por inhalar aire sobrecalentado, trauma psicológico más allá de lo que el personal médico sabe cómo tratar. Los doctores y enfermeras trabajan con casi ningún suministro, sin instalaciones adecuadas, sin esperanza de evacuar los peores casos. Las personas mueren en los pasillos esperando tratamiento. Otras mueren durante el tratamiento por infecciones o shock o simplemente por rendirse. Los refugiados que huyeron a Dresde en busca de seguridad del Ejército Rojo ahora huyen de nuevo, esta vez de las ruinas de la ciudad que prometía refugio. Columnas de personas se mueven hacia el oeste a lo largo de caminos congestionados con tráfico militar y otros grupos de refugiados. Llevan lo poco que lograron salvar de los bombardeos. Muchos no llevan nada en absoluto. Caminarán hacia un futuro incierto, en un Reich en colapso que no ofrece seguridad en ninguna parte. La situación militar hace que la destrucción de Dresde sea estratégicamente sin sentido. El Ejército Rojo continúa avanzando. Los americanos empujan desde el oeste. Alemania se enfrenta a una derrota inevitable en cuestión de semanas. La red de transporte a través de Dresde está destruida, pero los alemanes no tienen tropas para transportar de todos modos. La capacidad industrial se ha ido, pero la producción de guerra de Alemania ya colapsó. La destrucción de Dresde no logra nada que importe para el resultado de la guerra, pero logra algo más. Demuestra el absoluto poder destructivo del bombardeo estratégico cuando se aplica sin restricción contra los centros urbanos. Muestra lo que sucede cuando la distinción entre objetivos militares y poblaciones civiles desaparece por completo. Revela el punto final lógico de la guerra total. El bombardeo de incendiarios de Dresde se convierte en un caso de estudio, una advertencia, un adelanto de lo que las armas nucleares harán posible solo meses después en Hiroshima y Nagasaki. El Ministerio de Propaganda nazi intenta explotar la destrucción de Dresde. Goebbels ordena noticieros que muestran las ruinas, los cadáveres, la devastación. Él infló las cifras de bajas, afirmando que cientos de miles estaban muertos, incluso 500.000. Lo llama un ataque terrorista, un crimen de guerra, una atrocidad contra una ciudad cultural indefensa. La propaganda suena vacía viniendo del régimen que bombardeó Varsovia, Rotterdam, Londres y Coventry. Pero las imágenes de Dresde resultan difíciles de defender para los aliados, sin importar su origen. Las autoridades aliadas inicialmente no comentan públicamente sobre la incursión en Dresde. Los comunicados militares informan de operaciones exitosas contra objetivos de transporte en el este de Alemania. Las bajas civiles no se mencionan. La destrucción cultural no se reconoce. La tormenta de fuego se describe como un efecto secundario desafortunado, pero necesario de atacar objetivos militares. Las justificaciones no satisfacen a nadie que vea las fotografías o escuche los testimonios de los sobrevivientes. La ciudad se transforma en un símbolo. Para los alemanes, Dresde representa la brutalidad aliada y la disposición de los vencedores a destruir la cultura alemana y a matar a los civiles alemanes sin justificación militar. Para los aliados, se convierte en un recordatorio incómodo de que la claridad moral de combatir el fascismo no excusa cada acción tomada en esa lucha. Para las futuras generaciones, Dresde se une a Guernica y Hiroshima como nombres que llevan un peso más allá de sus especificidades geográficas e históricas. La vida continúa en las ruinas porque debe. Los sobrevivientes crean refugios en edificios dañados, buscan comida, combustible, cualquier cosa útil en los escombros, establecen arreglos de vida primitivos en sótanos y estructuras parcialmente intactas. Comienzan la tarea imposible de reconstruir vidas en un paisaje que se asemeja más a la superficie de la Luna que a una ciudad humana. Un sobreviviente testifica más tarde:
Nos convertimos en animales en aquellos días después del bombardeo, luchando por sobras, durmiendo en agujeros, olvidando lo que significaba ser personas civilizadas, viviendo vidas civilizadas. Un médico que trabaja en las ruinas escribe: «Atendí heridas para las que no tenía nombres, causadas por armas diseñadas por seres humanos contra otros seres humanos, y perdí toda fe en que nuestra especie merece sobrevivir lo que nos infligimos a nosotros mismos». El Ejército Rojo llega a Dresde el 8 de mayo de 1945. Encuentran una ciudad muerta, ocupada por fantasmas. La guerra termina el mismo día. La victoria en Europa no trae celebración a Dresde. Solo silencio, solo ceniza, solo memoria de lo que se perdió y nunca puede ser recuperado. El costo humano. Los números no pueden describir. El verdadero número de muertes del incendio de Dresde nunca se conocerá con certeza. El caos del ataque, la destrucción de registros municipales, la presencia de cientos de miles de refugiados no registrados, la cremación de decenas de miles de cuerpos en piras masivas, todo combina para hacer imposible un conteo preciso. Las estimaciones varían desde 25.000 hasta más de 135.000 muertos. Los historiadores modernos generalmente aceptan cifras entre 25.000 y 40.000, aunque incluso estos números siguen siendo inciertos. Lo que es seguro es que decenas de miles de seres humanos murieron en Dresde durante 14 horas en febrero de 1945. Las bajas militares son comparativamente ligeras. Varios cientos de soldados alemanes mueren en los ataques, la mayoría de ellos hombres heridos en hospitales militares o tropas de paso por la estación de tren. Un puñado de tripulaciones aliadas son derribadas y asesinadas. La vasta mayoría de los muertos son civiles, mujeres, niños, ancianos, refugiados que huyeron de una amenaza solo para morir a causa de otra, personas cuyo único crimen fue estar en Dresde cuando llegaron los bombarderos. El número de civiles muertos se desglosa en categorías de horror. Miles arden hasta morir en la tormenta de fuego, atrapados en edificios o atrapados en calles donde el calor y las llamas no permiten escapatoria. Sus cuerpos se encuentran carbonizados más allá del reconocimiento, reducidos a cenizas y fragmentos de huesos, o marchitos en grotescos restos de forma humana. Miles más se asfixian cuando los incendios consumen todo el oxígeno en sus refugios, muriendo sin heridas visibles, pero tan muertos como aquellos que ardieron. Muchos se ahogan en el Elba tratando de escapar de las llamas, o mueren congelados a lo largo de sus riberas en el frío de febrero. Otros mueren por los efectos de la explosión. Las bombas de alto explosivo colapsan edificios sobre las personas que se refugian dentro. La fuerza concusiva mata sin dejar heridas obvias. Los órganos internos se rompen. Los cráneos se fracturan. Los cuerpos se encuentran intactos pero sin vida, muertos por las ondas de presión que desgarran la carne y los huesos. Los escombros voladores se convierten en metralla que decapita, desmiembra y eviscera a las víctimas sorprendidas a la intemperie. Los heridos superan en número a los muertos por márgenes sustanciales. Las estimaciones sugieren que 100.000 o más personas sufren lesiones que van desde menores hasta fatales. Las quemaduras cubren la mayoría de las víctimas. Las quemaduras de primer grado afectan a miles que escapan con lesiones dolorosas pero sobrevivibles. Las quemaduras de segundo y tercer grado afectan a decenas de miles más. Muchos de estos víctimas mueren en los días y semanas posteriores al ataque, debido a infecciones, shock o fallo sistémico, ya que el tejido quemado abruma la capacidad de sus cuerpos para sanar. Las lesiones respiratorias matan a cientos en las secuelas. Inhalar aire sobrecalentado quema los pulmones y las vías respiratorias. Las víctimas sobreviven al ataque inicial solo para morir lentamente, a medida que el tejido dañado no logra proporcionar oxígeno. Otros inhalan humos tóxicos de productos químicos, plásticos y materiales que nunca debieron arder. Sus pulmones se llenan de líquido.
Se ahogan internamente días después de que termina el bombardeo. Las lesiones por aplastamiento afectan a miles que quedan atrapados debajo de edificios colapsados. Huesos rotos, sangrado interno, extremidades amputadas. Muchos yacen enterrados durante horas o días antes del rescate. Otros nunca son encontrados con vida. Aquellos que son sacados de los escombros a menudo mueren a pesar de los esfuerzos de rescate debido al shock, la pérdida de sangre o infecciones por heridas contaminadas. Las bajas psicológicas no se pueden cuantificar, pero afectan a todos los que sobreviven. Shock por explosión, trauma, colapso de las facultades mentales bajo un estrés que supera la tolerancia humana. Los supervivientes deambulan por las ruinas en estados catatónicos, incapaces de procesar lo que vivieron. Los niños dejan de hablar, los adultos pierden el contacto con la realidad. Las heridas mentales infligidas por la tormenta de fuego persistirán durante décadas en aquellos que las vivieron. La población refugiada sufre desproporcionadamente. Los números exactos permanecen desconocidos porque no existía un conteo preciso ni siquiera antes del bombardeo. Las estimaciones sugieren 200.000 a 500.000 refugiados hacinados en Dresde a principios de febrero. Muchos de estas personas no tienen refugio excepto alojamientos temporales en escuelas, iglesias y edificios públicos. Cuando caen las bombas, mueren en grandes grupos, comunidades enteras aniquiladas en refugios únicos. Entre los muertos hay miles de niños, infantes en brazos de sus madres, niños pequeños sujetando las manos de sus padres mientras huyen de edificios en llamas, niños en edad escolar separados de sus familias en el caos, adolescentes obligados a trabajar en defensa civil que mueren tratando de apagar incendios o rescatar a otros. Ninguna edad brinda inmunidad ante la tormenta de fuego. Los jóvenes mueren junto a los ancianos, los inocentes junto a todos los demás. Los ancianos sufren tasas de mortalidad particularmente altas. Muchos no pueden moverse lo suficientemente rápido como para escapar de los edificios en colapso o de las llamas que avanzan. Otros se niegan a dejar los hogares que ocupan desde hace décadas. Se sientan en sillas familiares y esperan la muerte en lugar de huir al caos. Sus cuerpos se encuentran en apartamentos, en refugios, en calles donde colapsaron por agotamiento o desesperación. Las mujeres constituyen un gran porcentaje de las víctimas. Con la mayoría de los hombres en edad militar en el frente, la población de Dresde es mayoritariamente femenina. Las madres mueren protegiendo a los niños. Las enfermeras mueren tratando a los heridos. Los bomberos mueren combatiendo llamas imposibles. Los maestros mueren resguardando a los estudiantes. La tormenta de fuego no hace distinción entre combatientes y no combatientes, porque casi todos en Dresde son no combatientes. La destrucción de familias es total para miles. Familias enteras mueren juntas en refugios, padres e hijos, abuelos. Familias extensas compartiendo sótanos para mantenerse calientes y por supuesta seguridad. Las bombas y el fuego los matan a todos de una vez, dejando ningún sobreviviente para llorar, nadie que recuerde sus nombres. Todas las líneas familiares terminan en una sola noche. Los huérfanos son miles, niños que sobreviven pero pierden a ambos padres, que salen de refugios para encontrar a sus familias desaparecidas, que buscan entre las ruinas llamando nombres a los que nadie responde. Estos niños se convierten en pupilos de un estado abrumado y en colapso. Muchos terminan en campos de refugiados, otros son acogidos por parientes sobrevivientes, si es que se pueden encontrar. Algunos simplemente desaparecen en el caos de la Alemania de posguerra. Los desaparecidos superan incluso a los muertos durante semanas. Las familias buscan desesperadamente a seres queridos que podrían haber sobrevivido. Revisan refugios, buscan entre los heridos, examinan cuerpos cuando es posible. La mayoría de las búsquedas terminan sin respuestas. Los desaparecidos siguen desaparecidos.
ya sea muertos, huidos o perdidos en la confusión, sus destinos permanecen desconocidos. La destrucción de propiedades alcanza casi el total en el centro de la ciudad. Aproximadamente 39.000 edificios residenciales están destruidos o dañados más allá de la reparación. Más de 75.000 apartamentos se vuelven inhabitables. Cientos de miles de personas pierden sus hogares y todas sus posesiones. La riqueza material acumulada a lo largo de toda una vida desaparece en horas. Fotografías de bodas, herencias familiares, juguetes de los niños. Todo arde. Las pérdidas culturales resultan incalculables. Las bibliotecas que contienen libros que datan de siglos atrás se queman por completo. La Biblioteca Estatal de Sajonia pierde cientos de miles de volúmenes. Las colecciones de los museos son destruidas. Las galerías de arte del Palacio Zwinger pierden pinturas, esculturas y artefactos irreemplazables por cualquier medida. La Cámara del Tesoro de la Bóveda Verde sobrevive, pero gran parte de su contenido fue evacuado previamente. Lo que queda en los museos de Dresde, en su mayoría perece en las llamas. Los sitios religiosos sufren una destrucción completa. Las iglesias que sirvieron a la vida espiritual de Dresde durante generaciones están derrumbadas o demolidas. La catedral de Frauenkirche colapsa. La Kreuzkirche es destruida. La Katholische Hofkirche está gravemente dañada. Siglos de arte religioso, objetos sagrados y belleza arquitectónica desaparecen. Los hitos espirituales que orientaban a los residentes de Dresde a través del espacio y el tiempo han desaparecido. La infraestructura industrial está obliterada. Fábricas, talleres, las estaciones de acoplamiento de ferrocarril, puentes sobre el Elba, carreteras, sistemas de servicios. La base económica de la ciudad deja de existir. La capacidad de Dresde de funcionar como un centro urbano termina con el bombardeo. Lo que surge más tarde se construye sobre las ruinas. No se reconstruye a partir de lo que sobrevivió. El costo total en sufrimiento humano desafía la cuantificación. ¿Cómo mides el valor de una madre que se quema viva protegiendo a su bebé? ¿Qué número captura la pérdida de un niño que se asfixia llamando a padres que ya están muertos? ¿Cómo calculates el valor de 7 siglos de cultura y belleza reducidos a cenizas? Las estadísticas cuentan una historia. Las experiencias individuales cuentan otra que los números no pueden contener. Un voluntario de la Cruz Roja escribió más tarde: registré nombres, edades y ubicaciones de cuerpos hasta que las listas se hicieron insignificantes, hasta que me di cuenta de que contábamos almas como si fueran inventario, reduciendo seres humanos a números en formularios que nadie leería nunca. Un sobreviviente adolescente recuerda décadas después: ahora tengo 90 años, y no pasa un día sin que vea la ciudad en llamas, huela el humo, escuche los gritos. No morimos en Dresde, pero tampoco sobrevivimos. Existimos entre esos dos estados, nunca completamente vivos de nuevo. El costo humano de Dresde no puede medirse solo en bajas. Debe medirse en vidas destruidas, familias destrozadas, sobrevivientes traumatizados, futuros perdidos y preguntas que no tienen respuestas satisfactorias. Las cifras nos dicen cuántos murieron. No pueden decirnos qué se perdió cuando murieron, significado histórico y legado. Dresde ocupa un lugar único y controvertido en la historia de la Segunda Guerra Mundial. El bombardeo no logra nada estratégicamente significativo. Para febrero 1945, la derrota de Alemania es inevitable e inminente. El Ejército Rojo se encuentra a 120 kilómetros de Dresde y avanza diariamente. Los aliados occidentales cierran desde la dirección opuesta. El Reich tiene semanas, quizás días, que le quedan para existir. La infraestructura de transporte a través de Dresde importa poco cuando Alemania no tiene un ejército funcional para transportar. La capacidad industrial no significa nada cuando el régimen no puede alimentar a su población ni abastecer a sus unidades militares restantes. Sin embargo,
La destrucción de Dresde demuestra algo profundamente importante sobre la naturaleza de la guerra moderna. Muestra lo que las naciones industriales pueden lograr cuando dedican todos sus recursos a la aniquilación. El bombardeo incendiario prueba que las ciudades pueden ser destruidas tan completa y eficientemente como los ejércitos, que las poblaciones civiles no ofrecen más protección que las formaciones militares cuando se aplica el bombardeo estratégico sin restricción, que las armas y tácticas desarrolladas durante 6 años de guerra total hacen posible la destrucción en escalas previamente inimaginables. El bombardeo de Dresde representa la culminación de la doctrina de bombardeo estratégico que evolucionó a lo largo de la guerra. Los británicos comienzan con ataques de precisión en objetivos militares e industriales. Las pérdidas resultan insostenibles. La precisión resulta imposible con la tecnología disponible. La doctrina se desplaza hacia el bombardeo de área. Las ciudades se convierten en objetivos. La moral civil se convierte en un objetivo legítimo. La distinción entre combatientes y no combatientes se erosiona hasta desaparecer por completo. Hamburgo arde en 1943. Colonia arde. Berlín arde repetidamente. Docenas de ciudades alemanas experimentan lo que Dresde experimenta, aunque quizás no con tanta intensidad en un período tan breve. Los estadounidenses inicialmente resisten el bombardeo en área, insistiendo en ataques aéreos diurnos de precisión contra objetivos específicos, pero ellos también adaptan sus tácticas. Para 1945, los bombarderos estadounidenses lanzan incendiarios sobre ciudades japonesas con el objetivo explícito de quemarlas hasta convertirlas en cenizas. El bombardeo con fuego de Tokio en marzo de 1945 mata a más personas que Dresde. Las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto representan el punto final lógico de esta progresión. Dresde se convierte en simbólica precisamente porque ocurre tan tarde en la guerra, contra un objetivo de valor militar limitado, con un efecto tan devastador. Las preguntas morales que rodean el bombardeo estratégico se cristalizan en torno a esta única incursión de maneras en que no lo hacen en ataques anteriores a objetivos más claramente militares. ¿Era necesario? ¿Era justificado? ¿Acortó la guerra? ¿Salvó vidas aliadas al convencer a Alemania de rendirse antes? ¿O fue simplemente venganza disfrazada de estrategia? ¿Castigo infligido porque los aliados poseían el poder para infligirlo y Alemania no podía responder? Estas preguntas no tienen respuestas de consenso 75 años después. Los historiadores militares discuten sobre el valor estratégico de Dresde. Algunos señalan la intersección ferroviaria, los movimientos de tropas, las instalaciones industriales como objetivos legítimos. Otros señalan que los ataques de precisión a esos objetivos específicos habrían logrado más con menos costo civil. Los filósofos morales debaten si algo puede justificar la creación deliberada de una tormenta de fuego en un centro de la ciudad abarrotado de refugiados. Los analistas políticos examinan las motivaciones de Churchill, las demandas de Stalin, la compleja política de alianzas que influenció las decisiones de apuntar. La memoria alemana de Dresde evoluciona a través de distintas fases. Inicialmente, la propaganda nazi explota la destrucción para mensajes antialiados. Después de la guerra, Alemania Oriental bajo ocupación soviética utiliza Dresde como evidencia de la brutalidad occidental mientras minimiza las acciones soviéticas en Alemania Oriental. Las ruinas de la Frauenkirche quedan en pie como un memorial a la agresión capitalista. Alemania Occidental lucha con cómo recordar Dresde sin parecer que reclama una equivalencia moral entre el bombardeo aliado y los crímenes nazis. Después de la reunificación, comienza la reconstrucción de Dresde. La Frauenkirche se reconstruye utilizando piedras originales cuando es posible y se completa en 2005, exactamente 60 años después de su destrucción. La reconstrucción se convierte en un símbolo de reconciliación, de reconstrucción, de avanzar
mientras se recuerda el pasado. La catedral restaurada se erige como memorial de lo que se perdió y testimonio de lo que se puede recuperar. La memoria aliada resulta igualmente complicada. Los veteranos británicos y estadounidenses defienden el bombardeo de Dresde como militarmente necesario y moralmente justificado, dado el contexto de la guerra total contra la Alemania nazi. Señalan el bombardeo alemán de Coventry, Rotterdam y Londres. Observan que Alemania fue pionera en el bombardeo de áreas y las tácticas de tormentas de fuego. Argumentan que la destrucción de Dresde contribuyó a poner fin a una guerra que mató a millones y que habría matado a millones más si se hubiera prolongado. Los críticos, incluidos algunos participantes aliados, cuestionan si el final de la guerra justificó los medios empleados en Dresde. Señalan el momento tan cercano a la inevitable rendición de Alemania. Cuestionan la necesidad de 3 ataques separados durante 14 horas. Señalan las desproporcionadas bajas civiles en comparación con el efecto militar. Argumentan que Dresde representa un momento en el que los aliados descendieron a métodos indistinguibles de aquellos que condenaron en sus enemigos. El debate continúa porque Dresde fuerza la confrontación con verdades incómodas sobre la guerra moderna, que las buenas causas no garantizan buenos métodos, que luchar contra monstruos no previene convertirse en uno mismo en un monstruo, que la victoria conlleva costos morales que no se borran con el éxito militar, que la capacidad tecnológica tienta su uso independientemente de las consideraciones éticas, que los civiles siempre sufren más en guerras supuestamente libradas entre ejércitos. El legado de Dresde se extiende más allá del debate histórico hacia la memoria cultural, la literatura, el cine y el arte. La novela de Kurt Vonnegut, Matadero 5, presenta Dresde a generaciones que de otro modo podrían olvidar. Las películas representan el bombardeo desde diversas perspectivas. Los monumentos en Dresde y en otros lugares marcan lo que ocurrió. Conmemoraciones anuales tienen lugar cada febrero el 13. Grupos de extrema derecha intentan explotar la memoria con fines nacionalistas. Los grupos antifascistas realizan contraprotestas. La política de la memoria sigue siendo objeto de controversia. ¿Qué lecciones enseña Dresde? Que la guerra total no reconoce límites hasta que los participantes se los imponen a sí mismos. Que la tecnología permite la destrucción más rápido de lo que la ética evoluciona para restringirla. Que distinguir la necesidad militar de la venganza se vuelve imposible cuando el odio y el miedo dominan la toma de decisiones. Que las ciudades construidas a lo largo de los siglos pueden ser borradas en horas. Que los seres humanos, dados suficientes motivos y medios, infligirán un sufrimiento casi ilimitado a otros seres humanos. Las imágenes no censuradas de Dresde preservan testimonios que las palabras no pueden transmitir completamente. Las imágenes muestran lo que significa el bombardeo estratégico en términos concretos, específicos e indudables. Los montones de cuerpos, los cadáveres marchitos, los escombros interminables, los rostros de los sobrevivientes. Estas imágenes resisten la sanitización, resisten la abstracción, resisten la cómoda distancia que permite que la guerra parezca limpia, quirúrgica y necesaria. Como reflexiona más tarde un historiador, Dresde nos enseña que la pregunta nunca es si podemos destruir a nuestros enemigos por completo, sino si debemos hacerlo, y si al hacerlo destruimos algo esencial en nosotros mismos que no puede ser reconstruido como una catedral. Las ruinas de Dresde se erigen como advertencia y recordatorio. La lógica de la guerra conduce aquí, a tormentas de fuego, a fosas comunes, a niños en llamas, a ciudades transformadas en cenizas. La tecnología lo hace posible, el miedo lo hace parecer necesario, y solo después, cuando las bombas dejan de caer y los fuegos se apagan, nos enfrentamos a lo que hemos hecho y preguntamos si valía la pena el costo que hicimos pagar a otros. La respuesta sigue sin resolverse. La pregunta sigue siendo urgente, y las imágenes de Dresde
se niegan a dejarnos olvidar lo que sucede cuando la frontera entre la acción militar y la aniquilación masiva desaparece por completo.